Conocí a Carlos Raimundi en 1983. El negro, como lo llamaban los jóvenes radicales cuya juventud política ejercía en el marco de una militancia intensa, una militancia enfocada en la recuperación, el fortalecimiento de la democracia, que nos habían arrebatado a sangre y fuego las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Habían pasado 7 años de persecución, detenciones ilegales, tortura, muerte en los campos de concentración clandestinos en los que ingresaban y luego desaparecían a 30.000 o más jóvenes argentinos, que en su mayoría no estaban en las luchas de la guerrilla, pero que compartían ideales de libertad y justicia social. Y todo eso sucedió en defensa del programa neoliberal de ajuste y entrega de la soberanía económica que inspiraba a Martínez de Oz, siguiendo el lineamiento de los Chicago Boys y de su mentor más conocido, Milton Friedman. Hoy, a 40 años exactos de democracia formal, institucional, no interrumpida, y esta vez mediante el voto de más del 55% de los argentinos en elecciones limpias, con plena legalidad y total legitimidad, en nuestro país no hay tanques ni fusiles sometiendo por la fuerza a la población, pero las ideas e incluso algunas consignas de 1976 volvieron a la Casa Rosada. Y el negro Raimundi está preparando su regreso desde Washington, donde reside como embajador argentino ante la OEA. Carlos, negro, ¿cómo estás? Desde Patria Grande te saludo aquí, desde Buenos Aires, capital del país donde se te espera. Bueno, un gusto muy grande conectarme con la Argentina. En un par de semanas ya voy a estar de regreso para seguir cumpliendo una tarea militante como toda la vida, ¿no? Así que sí, te estaba escuchando. Lo que pasa es que el poder tiene un proyecto permanente que es un proyecto de negocios, pero cuando digo permanente me refiero a como mínimo los 200 y tantos años que llevamos como país políticamente independiente, económicamente absolutamente subordinado y dependiente de los grandes capitales, ¿no? Entonces tienen un proyecto de saqueo de la riqueza permanente, se llame ganado, se llame pampa húmeda, maíz, trigo, o en este caso los recursos estratégicos, minerales y combustibles, ¿no? Incluso el agua. Claro, ahora nunca nadie pensó que el agua podía ser un recurso escaso. Inclusive en la teoría marxista, Marx mismo habla de el agua y el aire con un gran valor de uso, porque nadie puede vivir sin aire y sin agua, pero sin valor de cambio, porque era un recurso tan omnipresente y tan abundante que no era un recurso escaso para intercambiar en el mercado. Hoy el agua lo es, porque se ha convertido en un recurso escaso y muy valioso de lograr, sobre todo en países que tienen menos riqueza en agua. Y nosotros tenemos unas reservas, y nosotros somos poseedores de una de las reservas más importantes de agua potable en el mundo. Nosotros en América tenemos, mira Ernesto, nosotros en América tenemos las reservas de combustible tradicional más grandes, bueno, quizá no como Medio Oriente, suponete, ¿no? Pero reservas enormes de combustibles tradicionales, tanto gas como petróleo, y también en la plataforma marina, y en el Atlántico Sur, por eso tanto interés de los británicos de quedarse con Malvinas, pero además tenemos los 3 elementos que son la base de las energías limpias para la transición hacia una energía que le permita sobrevivir al planeta, que son el sol, el viento, el sol para la energía solar, el viento para la energía eólica y el agua para la energía hidroeléctrica, pero básicamente para el consumo personal, el agua dulce, el agua potable.
Así que somos un continente absolutamente codiciado. Pero te decía entonces, ellos planearon durante 200 años el saqueo de esos recursos para poder sostener sus niveles de desarrollo, de industrialización. Pero fueron cambiando las formas. Entonces, hasta hace 40 años, la forma más que les ofrecía mejores rendimientos era el golpe clásico militar, pero a partir de ese momento empezaron a planificar cómo obtener el mismo proyecto de sociedad de las dictaduras, es decir, sin aparato productivo, sin burguesía nacional, con trabajadores domesticados, pero con menos crueldad física, ¿no? Entonces comenzaron a preparar jueces, a preparar periodistas, a preparar tecnología del espionaje, a concentrar el capital financiero y después unir esos factores para dar golpes blandos, es decir, para quitar a los gobiernos, pero más sutilmente, más imperceptiblemente. Y donde no podían quitar a los gobiernos, generar tanto linchamiento hacia los líderes populares que no les permitieran construir mayorías para poder gobernar con tranquilidad, que los obligaran a tener alianzas, como fue con Correa en Ecuador, como ahora es con el mismo Lula en Brasil, sí, o como fue en Argentina, ¿no? De tener que hacer una alianza con sectores muy moderados que, en lugar de ser fieles al proyecto original de transformación, fueron más fieles a su tradición de ser moderados y condescendientes con el poder. Y cuando vos sos condescendiente con el poder, pasa lo que pasó en Argentina, ¿no? Sí, pero a esto me parece, no sé qué pensarás vos, Carlos, pero a esto habría que sumarle las dificultades que el poder político, en todo caso, que fue elegido no para representar los intereses de esos grandes grupos económicos, financieros, concentrados, etcétera, fueron siendo bombardeados sistemáticamente, limitados hasta el punto de casi no poder moverse sin tener enfrente una enorme cantidad de manifestaciones de desestabilización de ese poder. Y a esto también tendríamos que considerar cómo fue operando el aparato comunicacional propagandístico a través de los medios tradicionales de comunicación y con el control cada vez más mayor de la Internet y las plataformas, por las cuales incluso les enseñaron o introdujeron las normas de comunicación. Los jóvenes y la mayoría de nosotros, veteranos incluso, utilizamos más que los medios hegemónicos ahora la comunicación esta en Internet, fragmentada, pocos segundos, andamos rápido por todos lados y al mismo tiempo esto que José Pablo Feynman, el filósofo, definió alguna vez como la colonización de la subjetividad social mediante todos estos recursos. De modo que es muy difícil, me parece, ¿no? Es como una trampa en la que hicieron caer a los gobiernos y a los gobernantes que en principio estaban mejor dispuestos para defender los intereses nacionales y populares. Yo no puedo hacer otra cosa que coincidir con lo que vos decís, Ernesto, pero entonces la pregunta sería, como existe esta tendencia, entonces, bueno, renunciemos a conducir el gobierno, porque si total, conduciendo el gobierno no podemos revertirla, entonces ¿para qué militamos? Dejemos que el statu quo siga poniendo no digo que esto sea lo que vos decís, te quiero decir que eso podría ser una de las opciones. No, cuando yo decía
fuimos condescendientes con el poder, quiere decir que el poder no nos venció porque luchamos, sino que el poder lo que hizo fue pasar por encima es decir, transitar por la alfombra que le tendimos. Es decir, si vos manejás el Banco Central, por ejemplo, de un país, y ese país tiene a lo largo de un par de años 30.000 millones de dólares de superávit comercial, y no los retuviste porque se los volviste a dar a los grandes fondos especulativos y financieros, pero no estoy hablando del gobierno de Macri, estoy hablando de los 2 primeros años del gobierno del Frente de Todos. Y bueno, a eso me refiero. Si vos, por ejemplo, teniendo en un país más del 50% de la infancia en la pobreza, dejás que los remarcadores inescrupulosos, inmorales de los precios, los 3 o 4 grupos monopólicos y la Cámara de Empresas estadounidenses te remarquen y te violen las reglas de precios acordados, no recuerdo cómo se llamaba, y no les pones la cara en la tapa de los diarios o en la tapa de los noticieros. Bueno, después, entonces, claro que hay una tendencia internacional en el manejo de los algoritmos. Fíjate que Holanda, que es un país sin pobreza, acaba de tener el triunfo de la ultraderecha. Así que no es un fenómeno argentino ni es una responsabilidad exclusiva del gobierno argentino. Hay esa tendencia. Ahora, cuando vos asumís la conducción del Estado, porque uno ¿para qué milita? Uno milita y tiene etapas de resistencia, pero vos en las etapas de resistencia creás una situación social de ebullición y de respaldo para un cambio. Pero las transformaciones verdaderas se hacen desde la gestión del Estado. Desde la gestión del Estado, que le transfiere poder a la sociedad, y en esa simbiosis sociedad y Estado se avanza, digamos, el campo popular avanza. Ahora, si vos cuando te tocó conducir el Estado, te victimizás y decís, uy, miren todo lo que me están haciendo esta gente mala, o después terminás diciendo, yo no tuve nada que ver con lo que pasó. Eso es un absurdo, eso. ¿Cómo desde la Pero entonces, ¿para qué uno busca conducir el Estado si después cuando conduce el Estado dice, yo no tuve nada que ver, o miren qué malos que son los que tengo enfrente y lo que me hicieron? No, cuando uno conduce el Estado, no tiene todo el poder, está más claro que el agua que no tiene todo el poder, pero de ahí a no usar el poder que tiene y no convocar a una movilización social y a una acción pedagógica para que el pueblo argentino hubiera abierto los ojos de lo que había representado ese acuerdo criminal del Fondo Monetario. Y por lo tanto, si era un acuerdo criminal, hecho por la necesidad política que tenía Trump en ese momento de que reeligiera Macri, lo que había que hacer no era encararlo desde el punto de vista económico, sino encararlo desde el punto de vista de la justicia penal y desde el punto de vista político. Bueno, si no hiciste todo eso, después no te podés quejar de cómo salieron las elecciones, ¿no? Así que, bueno, yo por eso yo comparto todo lo que vos dijiste, pero la diferencia, lo que le agrego a eso es que uno no cuántas de esas cosas avanzan porque uno renunció a ocupar el espacio que se le asignó cuando nos hicieron cargo de la conducción del Estado, ¿no? Sí, yo coincido, y lejos de quitarle responsabilidad a quienes vos estás señalando con precisión. Pero lo que estoy pensando es en que la mayor responsabilidad, el mayor, el deber incumplido por parte, en este caso específico del que estamos hablando, de nuestro gobierno actual, que se está yendo, es no haber
no haber hecho lo necesario para cambiar la correlación de fuerzas existentes, ¿no? Es ahí, me parece, donde reside. Totalmente, sí, a eso me refiero. Y desde el punto de vista cultural, que esto y de la construcción de sentido, como vos mismo lo señalaste, vos manejás también esa dimensión con mucha profesionalidad, mucho conocimiento, mucho estudio. Fue fundamental, porque viste que a veces tampoco te alcanza con la gestión económica. Vos fíjate que en el año 2019 la economía de América del Sur que más había crecido y que más estable estaba era la de Bolivia, y sin embargo hubo un golpe de Estado. Quiere decir que tampoco te alcanza únicamente con la gestión económica si vos no politizás esa gestión económica. Cuando digo politizar me refiero al sentido más elevado de la palabra politizar, que es darle conciencia al pueblo de por qué camino vino ese mejor bienestar económico, para que sea capaz de defenderlo. Porque si no te pasa como le pasó a Lula en Brasil, que la gente decía, la gente que había salido de la pobreza y estaba entrando en la clase media, se lo atribuía más a la ayuda de Dios que a la ayuda del gobierno de Lula. ¿Por qué? Justamente porque había habido un buen desempeño económico y una falta de politización de ese buen desempeño económico. Y sí, eso tiene que ver con la batalla cultural, ¿no? Totalmente, estoy completamente de acuerdo en eso. Pusiste el ejemplo de Bolivia, pero no necesitamos ir a ese extremo, me parece, siguiendo el razonamiento que comparto, en cuanto a que en la situación económica, incluso después vamos a hablar, si te parece, cuando esa situación se transforma en una crisis muy severa. Pero la situación económica no es el único factor. A veces es menos determinante que esto otro que señalabas vos y que yo comparto, como la batalla cultural, la política comunicacional en la que nuestros gobiernos y muchos otros se han visto derrotados. ¿Sabes por qué te digo por no irse tan lejos? Porque en 2015 la situación socioeconómica de la Argentina, si bien no era un paraíso y había muchísimas críticas y chicanas contra algunas cosas algunas expresiones que tuvieron funcionarios argentinos cuando decían que había menos pobreza en la Argentina que en Suiza, y eso generó múltiples hasta memes ridiculizándolos, pero era una muy buena situación económica, y se perdió. Esas elecciones en 2015 las pierde Scioli como candidato frente a Macri, que era a todas luces el representante de otros intereses, y sin embargo se perdió en 2015, no de la manera escandalosa que se ha perdido ahora, pero se perdió, y yo creo que también ahí habría que poner el ojo, no sé, me parece. Y bueno, no, yo creo que estamos hablando de lo mismo y estamos añadiendo argumentos para consolidar esa misma idea, ¿no? de la necesidad de obtener logros económicos, pero al mismo tiempo dar la batalla por el sentido, porque en 2015, si uno compara los problemas, es decir, el gobierno de Cristina deja al país con un dólar a 10 pesos, 9,60. Y completamente desendeudado. Y una brecha de 6 pesos con el dólar blue, que lo manejaba el diario Clarín con sus titulares, digamos. No es que el dólar blue era una cosa que incidiera en la macroeconomía, sino que incidía en el estado de ánimo, en el humor social, mucho más que en la macroeconomía. Sí. Y pensar que ahora lo tenemos a 1.000 y pico, imagínate lo que se derrumbó la economía y el valor del peso en estos años. Quiere decir que si uno compara y fuera nada más que lo económico, no habría un solo argentino que te dijera
que pudiera negar que en el año 2015 vivía mejor que ahora. No cabe ningún, salvo los titulares de los bancos que se hicieron ricos con la deuda de Macri y con las LELIC de nosotros, ¿no? Sí, claro. Entonces está claro que era así, pero bueno, por eso nosotros tuvimos en aquel momento, se me ocurrió mientras te escuchaba recordar dos eventos internacionales muy fuertes. Uno, el fallo del juez Griesa, que es de Wall Street, es decir, si el mundo financiero globalizado tiene una sede, una capital, es Wall Street. Y el estudio el tribunal de Griesa está en el barrio financiero de la ciudad de Nueva York. Y después toda la campaña internacional de que Cristina había matado a Nisman. ¿Para qué? Para que pudiera más el deterioro de la imagen de Cristina que ese bienestar que tenía la vida cotidiana, porque había construcción, había un montón de problemas, es cierto, pero son los problemas lógicos que te arroja cualquier sistema económico, hasta la propia economía de una familia tiene problemas, pero tiene un rumbo, y no cabe duda. Y sin embargo, la gente estaba más enojada por la cadena nacional o por si Cristina había parado en un vuelo en las Islas Seychelles o si se compraba una cartera, que por lo que era su vida, que había conseguido un alto nivel de estabilidad. Eso significa que también en aquel momento fue insuficiente la batalla que se dio. Se inició con mucho ímpetu, que fue la de la ley de medios en el segundo mandato de Cristina, pero después se fue como deteniendo, nos fuimos como achicharrando a medida que el grupo Clarín y Mañeto y la Corte en su alianza histórica le ponían obstáculos a la ley de medios, y entonces fuimos como asumiendo parcialmente la derrota, y bueno, y terminó en la derrota del año 2015. Yo creo que un gobierno de Scioli en el año 2016 hubiera sido un gobierno al cual desde el kirchnerismo duro hubiéramos criticado mucho y hubiéramos discutido mucho con ese gobierno, pero jamás nos hubiera llevado al endeudamiento y al debilitamiento público que nos llevaron los 4 años de Macri. Exactamente lo mismo, sin embargo, exactamente lo perdimos, mismo uno podría trasladar esa situación, tal vez con menos nivel de confrontación que el que, estoy de acuerdo, hubiese habido con el gobierno de Scioli por parte de los sectores más duros, más consolidados del peronismo, pero también hubiera habido dificultades de ese tipo, de esa naturaleza, con Massa, si hubiese ganado la elección. Sí, y claro que las perspectivas de que hubiese tenido la Argentina, en el caso de haberse impuesto Unión por la Patria en estas elecciones, habrían sido completamente distintas si esta charla hubiese tenido otro carácter. Sí, bueno, tal cual, Ernesto, pero yo como resumen de eso se me ocurre lo siguiente. Yo creo que en la Argentina no hay únicamente 2 modelos. Yo me atrevería a hablar de 3 modelos. Uno que es estrictamente financiero, que es el de Macri Milei, digamos, ¿no? Es estrictamente financiero, es entregar todo al mundo de las corporaciones financieras. Es convertir a las empresas nacionales en proveedoras de utilidades financieras externas no para que desarrollen al país, sino para que prosigan con su nivel de ganancia en otros lugares y se vayan retrasladando, reubicando en la medida en que los incentivos de esas ganancias sean cada vez mayores en otro país. Que usen nuestra riqueza para transferir utilidades y las reinviertan en otros lugares donde puedan reproducir esa ganancia. Sí. El otro modelo, el modelo más duro, más kirchnerista, cuando digo duro lo digo en el mejor sentido, ¿no? Más sólido, más compacto, sí, de mayor nivel el modelo de
inclusión, claro, de salarios altos, a eso. gran participación del salario en la masa global de la riqueza, universidades populares, energía y alimentos a bajo precio para que haya una gran utilización del salario, una gran cohesión social, una gran movilidad social. Y en el medio está el modelo Massa, el modelo Scioli, que es un modelo oligárquico, pero fundado en sectores productivos. ¿Qué te digo sectores productivos? Techín, sectores aceiteros, sectores exportadores, que necesitan, que forman parte de la oligarquía / aristocracia histórica de la Argentina, pero que digamos, que no es tan excluyente, no es tan despreciativo de la fuerza de trabajo. Lo que no vas a tener es el mismo ritmo de movilidad social, el mismo ritmo de educación popular, la misma participación del salario en la masa total de la riqueza. ¿Y el tercero? Y eso era lo que nos esperaba. Vendría a ser una especie de modelo dualdista, digamos. Sí. Por eso el abrazo con los radicales, es decir, una cosa más moderada, que no tocara tantos intereses y que tuviera más apoyo y que estabilizara al país en un estadio que no era tan fuerte ni tan firme como el del kirchnerismo, pero que tampoco era el modelo financiero. Entonces yo prefiero eso, porque si yo quiero luchar y discutir, prefiero discutir desde esa plataforma. Por eso nosotros no tenemos un método de razonamiento trotskista, que es cuanto peor mejor. Exacto. No. Yo no creo que un trabajador esté más cerca de un... Vamos a suponer, si vos estuvieras hablando con Miriam Bregman ahora, que es una mujer muy lúcida, no, lo digo respetuosamente, que quiere vamos a suponer que quisiera llevar el salario mínimo a 700.000 pesos. ¿Y vos pensás que yo te diría que no? ¿Vos pensás que yo te diría, no, mirá, yo no quiero que... No, yo también quiero que el salario llegue a 700.000 pesos. Pero para que el salario llegue a 700.000 pesos, es mejor que esté en 300 y no que esté en 50. ¿No? El trotskismo no, el trotskismo cree que es mejor que se destruya todo, porque después ellos mesiánicamente van a reconstruir desde una nueva clase dominante el sistema, que es la clase trabajadora. Ese razonamiento yo lo estudié, lo conozco, lo comparto en términos teóricos, pero no creo que sea viable cuando uno analiza las condiciones reales. Entonces, hubiera preferido claramente un gobierno de Scioli o un gobierno de Massa a esto que nos espera ahora. Sí, tal cual. Y además, en el marco de una política como la que planteaban Scioli, y más claramente Massa con su programa, que fue un programa expuesto con toda claridad y es que lamentablemente, por razones que tendríamos también que analizar un poco, no fue escuchado por las mayorías. Me refiero a la defensa del mercado interno, al esfuerzo que se iba a realizar para que las pymes, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas, que le dan trabajo al 80% de los trabajadores privados, no cayera como cayó durante el periodo de Macri, en el que hay estadísticas muy claras y irrefutables. 25.000 empresas pymes se perdieron por ese programa económico que llevó adelante el gobierno de Macri, que ahora parecería que que viene recargado. Sí, en definitiva, ¿vos te acordás que Macri hace un tiempo dijo: yo haría lo mismo que hice, pero más rápido, no apelaría al gradualismo? Se lo dijo a Vargas Llosa, a Vargas Llosa, el escritor, en un programa de televisión, cuando le preguntó, en el caso de volver a ser gobierno, ¿qué haría? Lo mismo, pero más rápido, contestó Macri. Claro, sí, me acuerdo. Claro. No, por eso, ahora, por eso, lo que estamos discutiendo era la posibilidad de un modelo, de un gobierno desarrollista, digamos, un gobierno que se basara en los
en la producción nacional de energía, de minería, del campo, y eso de alguna manera se volcara, aunque no con la intensidad que hubiéramos querido, en el proyecto. Yo en el pueblo. Yo igual no idealizaría al gobierno a un eventual gobierno de Massa, y te voy a dar un dato. Yo creo que el poder económico, o por lo menos una parte del poder económico, no el de los paraísos fiscales, que estaba más con Milei, sino este otro poder con ligazón con sectores productivos, decidió perdonarle la vida a Massa, porque el dato es el 8% de inflación de octubre. Porque si hubieran querido, hubieran remarcado, mantenían la inflación en el 12 o el 14%, al otro día Mañeto ponía que el dólar se iba a 2.000 pesos, y ahí ni siquiera valía la pena presentarse en la elección. Entonces el poder de alguna manera dijo, le vamos a dar una vida más. Y entonces le permitió presentarse competitivamente en las elecciones. Ese es un mensaje que tiene un lado positivo, que es la inflación no subió tanto en octubre. Pero ese indicador es un indicador político, no hay ninguna razón económica, salvo que sucediera una catástrofe, para que la inflación baje de un mes a otro el 30%. Si baja del 2 al 8, baja del 12 al 8 baja un tercio, más del 30%. No hay razones económicas. Como tampoco las hay para que suba. Si la inflación sube o baja es porque hay razones políticas, y quiere decir entonces que vos no controlás la economía. Entonces el otro mensaje que le estaba dando el poder era, estás en nuestras manos. Cuando queremos te subimos la inflación, cuando queremos te la bajamos. Y eso era el gobierno ese. Ahora, la otra cosa que vos mencionaste es por qué la gente que va a ser perjudicada, y quizá la primera perjudicada, por las medidas de Milei, votó a Milei y no escuchó el plan del otro candidato, de Massa. Y porque cuando vos decidís que te vas a divorciar, ya después no importa si tu pareja te dice una cosa que es verdad o te dice una mentira, vos ya no la querés escuchar. No la querés escuchar, ya está, ya agotaste la relación. Y eso fue lo que pasó, y eso fue lo que no vimos. Agotaste la relación, dijiste, no, mira, decime lo que quieras, hacé lo que quieras. Ahora decime que sos bueno, perdoname la vida, comprame regalos, que vendría a ser el IVA, la devolución del IVA, la baja de ganancias, todo eso. Pero ¿sabes qué? Yo no te quiero escuchar más. Claro, ahora, pero déjame Creo que parte de eso es lo que pasó, sí, ¿no? Déjame aprovechar ese ejemplo que pusiste de la pareja que se está divorciando para incluir a esto, para observar, para agregar esto, que se me acaba de ocurrir, escuchando usted. Si esa pareja se separa porque el marido de una pareja heterosexual, digamos, el marido es un machista golpeador, y entonces las razones de fondo que explican ese divorcio pasan por ahí. Esa mujer golpeada, sometida, un día decide no aguanto más, no soporto más, y de parte de su marido puede haber mil explicaciones, pero ya está. Esto se rompe por eso. ¿Qué pasa si esa mujer, que se ha separado de un marido golpeador, se mete en pareja, se pone en pareja, una nueva pareja, con otro individuo golpeador? ¿Por qué digo esto? Porque en esa metáfora del divorcio, que me parece muy buena para intentar explicar esto que nos pasa como sociedad, hay un sector, un porcentaje importante de los votantes argentinos que lo hicieron por su verdugo. Es decir, aquí hay algo que requiere explicaciones más profundas. Porque sí,
¿Se entiende lo que digo? No, ¿O sí, es un claro, disparate? y un tratamiento profundo, un tratamiento, es decir, porque ahí ya hay una patología en cómo reacciona la víctima frente al golpeador, porque ahí hay algo que no se desanudó correctamente, y ahí es donde, claro, no hay como terapeutas sociales, no sé, no conozco terapeutas sociales. Ahí la única herramienta que yo conozco es que la política apele a su dimensión pedagógica, a su dimensión de liderazgo ético, Totalmente, pero lo que convocar, de enamorar. Sí, sí, sí. Y te voy a decir otra cosa, utilizando esta imagen, ¿no? Que tampoco yo lo pensaba cuando empezamos a hablar, que íbamos a estar hablando de divorcio y esas cosas, pero pensaba, ni siquiera se separó esta parte del pueblo de un marido golpeador, porque tampoco fuimos verdugos, hicimos mal las cosas. Claro, fuimos indiferentes, no respetamos el plan de vida de nuestra pareja, pero no fuimos golpeadores. Por eso te digo que el vínculo está resentido, está interrumpido, pero no está roto. Nosotros tenemos que volver a convocar a esa parte del pueblo. No tiene sentido convocar a los que todavía hoy te dicen que estuvo bien haber bombardeado la Plaza de Mayo, eso no lo podemos convocar, pero a la gente de la economía informal que te dice no me molestes Estado porque me arreglo solo, a esa gente sí la tenemos que volver a interpelar. Ahora eso sí, Ernesto, y creo que en esto, porque como hemos hablado fuera del aire, vos vas a coincidir, no la podemos convocar con el mismo discurso ni de hace 40 años ni de hace 20 años. Claro que sí. La tenemos que convocar con un discurso que comienza con las nuevas demandas y con esta nueva estructura que hay en la sociedad. Claro, por supuesto, yo creo que una de las cosas fundamentales, y esto es lo que conversábamos, como decir fuera de aire, es la necesidad de poner en crisis, en cuestionamiento, algunas de las premisas, de los paradigmas, y no responder, no utilizar este lenguaje estereotipado, consignista, que nos impide, que impide la comunicación con esta sociedad desencantada con la democracia formal, una democracia donde se respetan los valores institucionales, pero no se resuelven muchos de los problemas concretos, independientemente de lo económico, que es fundamental, ¿no? Sí, bueno, por eso cuando Axel decía, se le ocurrió decir tenemos que inventar nuevas canciones, no estaba, y le salieron a la yugular algunas críticas. Yo de ninguna manera interpreto que le estaba diciendo ya no me interesa el pasado kirchnerista de donde vengo. No, estaba diciendo al contrario, para honrar ese pasado de donde venimos y que fue posible y darle permanencia en el tiempo, darle un trasvasamiento generacional, como diría el general. Sí. Tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades, ¿no? Así que no, totalmente hay que justamente ver estas nuevas demandas a partir de estas reacciones. Por eso creo que hay que estudiar a fondo, porque las consignas, yo me las sé de memoria, las consignas, Ernesto: unidad hasta que duela, la única lucha que se pierde es la que se abandona, y son lindas las consignas. No es que yo no esté de acuerdo con las consignas. Ahora, si esa consigna vos no le ponés contenido, a la gente al contrario les termina diciendo uy, otra vez con la misma cantinela, con la misma música, claro. Pero el pescado sin vender, como decía mi abuela, ¿no? Sí. Es decir, mis problemas se terminan no resolviendo, ¿no? Sí, es exactamente eso. Ahora, y además fíjate una cosa, Axel fue, mirá que si hubo dirigentes atacados, ponele, lo de Insaurralde fue una jugada contra Axel directa, pero la prensa internacional, cuando el fallo de la doctora Priesca, creo que se llamaba, la que reemplazó a Griesa acá por la expropiación de YPF, también fue contra Axel, y sin embargo pudo más la cuenta DNI, y pudo más
el haber pagado los viajes de egresado de los estudiantes humildes, y ciertas obras públicas y cierta reparación de las escuelas y de las rutas provinciales, como no había habido, que ni siquiera lo había hecho Scioli en su gestión. Así que aún con los ataques internacionales, cuando vos le das respuesta concreta a la gente, por eso tomo una cosa que el autor sos vos, por lo menos la primera persona que yo se la escuché. Pobreza hubo en Formosa, en Santiago del Estero, en Chaco y en Buenos Aires, en La Matanza, hubo pobreza. Y sin embargo ahí se votó al proyecto más cercano a nosotros. Sí, 60-40. En La Matanza... Por eso, sí, 60, la misma estructura, el mismo fenómeno social, pero distinta respuesta política. Bueno, porque hubo gestión económica y hubo gestión política. Así es, por eso. Por eso entonces hay que encontrar explicaciones que vayan un poco más allá de lo que se da por sentado. La mayor parte de las explicaciones que uno escucha, que escucharás vos también, que parten de politólogos, sociólogos, comunicadores, dirigentes políticos, han puesto el énfasis en la pobreza. La pobreza es la explicación de todos, de todos los resultados que se han producido hasta ahora. Y este ejemplo, que efectivamente yo visualicé esto, digamos, ¿no? Como si es la pobreza la que explica esta derrota aplastante de Unión por la Patria, ¿cómo es posible que no haya sucedido lo mismo en Santiago del Estero, en Formosa, en La Matanza, y ahora incluso creo que el último, el Cristinio, está dando ganadores en Chaco, ¿no? Claro, ¿por qué la pobreza de San Juan, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos y además otros sectores de la provincia de Buenos Aires, que tiene otra calidad? Si las personas que han sufrido las dificultades propias de una política nacional con los errores que ya hemos mencionado y que se han mencionado muchísimas veces, es la misma. Bueno, vos acabas de responder algo, ¿no? Yo soy de la ciudad de La Plata, si había y conozco mucho por razones personales, el pueblo de Ensenada. Si había un lugar pobre, ignorado, insignificante, olvidado, era Ensenada. Así que la pobreza que había ahí no me la cuenta nadie. Y ahí Mario Secco, después de varias gestiones, lo dio vuelta. Recuperó 14 kilómetros de playa en Punta Lara, que pertenece a ese distrito, que era donde yo iba cuando era chiquito y que después se la fue abandonando completamente y se la privatizó. Lo recuperó. Y todos los fines de semana vos tenés colectivos, coches de autos de clase media, media baja, personas que no pueden ir a Punta del Este, voy en escala descendente de atracción turística, no pueden ir a Mar del Plata, no pueden ir a San Clemente, y van a Punta Lara, y están contentos, porque ven una cosa digna, porque ven una cosa donde vos te acordaste de ellos cuando le estás prestando servicio. Modificó la infraestructura de las rutas, dinamizó el puerto, está construyendo toda una vía comunicacional para toda la región, para el sector productivo, para el sector petroquímico, para todas las plantas industriales, construyó vivienda, arregló las veredas, y qué sé yo. Entonces, es decir, y es la misma pobreza, o sea, sufren las medidas nacionales y las medidas inflacionarias y todo, igual que el resto del país, pero hubo gestión política y económica concreta, y además eso tiene otra cosa, cuando vos haces gestión económica no solamente estás dando un bienestar material, le estás diciendo a la otra persona, vos valés algo para mí, yo me acuerdo que vos existís, no te ignoro. Ahí es donde la derecha fue muy hábil en
enrostrarnos, frotarnos en el medio de la cara las fotos de los privilegios de la política. Porque yo sé que esos privilegios no son, que la política es otra cosa, que inmensamente la mayoría de los políticos son personas de bien, etcétera. Pero basta una foto que se reproduzca por millones, donde te digan, mirá, mientras a vos te decían que tenías que estar encerrado, estos se estaban divirtiendo. Y eso tiene un efecto simbólico muy fuerte en la población, muy fuerte. Sí. ¿Por qué? Porque es ese efecto de te están diciendo que se ocupan de vos, pero se están burlando de vos, ¿no? Entonces ahí también hay que tener muchísimo cuidado porque es una combinación de factores. Vos que sos sociólogo, sí. Ernesto, sabés bien que estas cosas no tienen una sola causa, no hay un solo vector para entrarles, hay muchos, y es justamente esa multidimensionalidad la que enriquece el análisis político, y no para quedarse en la palabra o en la reflexión, sino para utilizar la reflexión como plataforma para la acción. Es cierto. El ejemplo que vos pusiste y que al que se han referido muchos, para darle peso a la hipótesis a la hipótesis o a la reflexión sobre las cosas espantosas que realizó el gobierno de Alberto Fernández. Si bien uno puede cuestionar desde la ética, desde la moral, esta fiesta de cumpleaños, no sé qué, que se celebró durante la pandemia, mientras la gente sufría el encierro, etcétera, o la población en general sufría las consecuencias del encierro, ese episodio, si no hubiese sido por la difusión, por la expansión brutal, exponencial de que los medios hegemónicos de comunicación que están al servicio de ese poder real del que hablamos tantas veces, si no hubiesen hecho eso, el peso hubiese sido muchísimo menor. Carlos, esto es lo que me parece a mí, que sí, de acuerdo. Un hecho... De acuerdo, pero si nosotros hubiéramos mantenido la obligación, pero por principios, de democratizar la comunicación y hacer que un solo monopolio no puede tener 260 señales de televisión, radio y qué sé yo en el país, y bueno, no se hubiera multiplicado tanto. Ahí está. Entonces es un ida y vuelta, ¿no? Sí, ellos multiplican porque vos le diste todas las herramientas para que puedan multiplicar. Absolutamente. Y después te quejás. Absolutamente. En 1983 se comenzó una etapa de enorme felicidad, de esperanza, sobre todo, para el pueblo argentino. ¿Por qué? Con el triunfo de Alfonsín, el juicio a las juntas, y aquella famoso discurso de Alfonsín, en el que dijo: con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa, que después fue utilizado en su contra, pero pocos recuerdan que en 1992 el líder radical, Raúl Alfonsín, dijo: sí, es verdad que los buenos, los mejores eslogans a veces no son verdaderos. Faltó que dijese lo que digo ahora: con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa, pero no hay milagros. En la política no hay milagros. Entonces, esto lo dijo el mismo viejo líder radical en 1992. Sí, bueno, claro, con la democracia se come, se educa y se cura si hay políticas... Por eso, porque no hay milagros, para ese lado. Pero no hay milagros, dijo en una autocrítica. La democracia, ¿no? Porque la democracia no es únicamente un sistema de procedimientos legales.
La democracia tiene una sustancia que se asienta en la igualdad. Por eso él hablaba siempre de la democracia social. Sí, y él intentó y bueno, yo creo que por una cantidad de factores externos a él y por una cantidad de debilidades propias, no pudo. Pero no vale la pena porque hay que rescatarlo como una persona históricamente muy grande, muy importante. Yo de joven tenía discusiones durísimas con él. Pero bueno, ¿qué va a ser? En términos históricos uno lo tiene que reivindicar plenamente. Sí, además no hay que comerse la curva de que prevalece, digamos, como explicación de ese fracaso, de esa finalización dolorosa del gobierno radical de ese momento, porque hay que tener en cuenta los factores que llevaron a que se desatase una hiperinflación. No solo fueron los errores, que también habría que ponerlos en un contexto, de reemplazar a Griswold por Surruel y por los muchachos de los papers, con los que vos discutías tan fuertemente en aquel momento, y con razón desde mi punto de vista, sino que hubo todo un trabajo muy intenso y muy eficaz para demonizar, demoler completamente y cerrarle toda posibilidad. Alfonsín quería terminar, uno de sus objetivos fundamentales era terminar el periodo por el cual había sido elegido y no lo pudo hacer. Pero yo recuerdo perfectamente cómo Domingo Felipe Cavallo, que había sido electo diputado nacional por la provincia de Córdoba, siendo él el representante de la Fundación Mediterránea, por el peronismo, ¿no? Por el peronismo, era José Manuel de la Sota, el gallego de la Sota, un dirigente político importante, interesante, etcétera, pero se dijo, a cambio de $1 millón puesto por la Fundación Mediterránea, Cavallo fue puesto en el tercer lugar de la lista de diputados nacionales y fue electo. Y Cavallo realizó todo un raíl por la banca privada internacional y por los organismos multilaterales de crédito en Estados Unidos, diciéndole no le presten a Alfonsín en ese momento creo que eran $300 millones lo que necesitaba para equilibrar sus finanzas. Y esto también es un factor que impidió por lo pronto que finalizara el mandato de Alfonsín. Y después, pero Ernesto, pero no sé si vos lo recordás. Sí, lo recuerdo perfectamente, pero yo ahí tengo otra mirada, porque entonces, como lo que vos me estás diciendo, conviene más ser un diputado de la oposición que un presidente de la República. Entonces si yo tengo más poder siendo diputado nacional por una provincia que un gobierno, entonces me postulo para ser diputado por Córdoba. ¿Para qué me voy a...? Entonces, si un diputado tiene más poder que un gobierno, es porque ese gobierno se dio un espacio. Y porque ese diputado... Si no, no se justifica. Y porque ese diputado, Carlos, no era simplemente un diputado más de la oposición. Porque ese diputado estaba representando el objetivo que tenía esa oposición de aquel momento de que terminara el gobierno de Alfonsín. Y terminó como terminó, claro, y con qué prosiguió. ¿Cómo continuó? No, por supuesto, con el neoliberalismo, pero no, por supuesto, yo no es que lo que yo considero, imagínate, para mí Cavallo es un personaje repugnante y un inescrupuloso y un desfachatado, no tiene, yo lo que digo es, yo no soy amigo de ser autocomplaciente, en el sentido de decir, no, si él creció de esa manera y tuvo ese poder, es porque yo, siendo la conducción de la República Argentina, no logré
tener más poder que, o por lo menos contrabalancear ese poder, ¿no? Es decir, hubo muchas falencias. Yo me acuerdo que le decía con todo respeto al doctor Alfonsín, el único aliado que tenemos, no tenemos aliados en los militares, en algunos dirigentes sindicales, en los medios de comunicación, el único aliado que tenemos es el pueblo. Movilícelo, doctor. Movilícelo. Cuando digo movilizar era crear conciencia, no solamente convocarlo a una plaza, eso es un factor de la movilización. Pero había otros, es decir, esto que hizo Cavallo, lo que había que hacer era ponerlo pintar las paredes con eso, y ponerlo por todos lados. Pero bueno, estamos haciendo ya demasiada retrospectiva y lo que tenemos que hacer es mirar para adelante, ¿no? Bueno, pero lo hacemos con un sentido constructivo también, con un sentido de entendamos las razones y no volvamos a cometer los mismos errores. Es por eso que lo digo, es por eso que lo digo. Y me gustaría que quede claro, si es que esta charla toma estado público como pensamos, no quedar como el que, por haber hecho este señalamiento de Cavallo y del rol de la oposición, lanzada a terminar con el gobierno en aquel momento, antes de tiempo, no viese también los enormes errores, la falta de respuesta del gobierno de Alfonsín en distintos momentos de su mandato, que seguramente hubiesen por lo menos contribuido a fortalecerlo, y no lo hizo. Así que sí, como yo... No, por supuesto, ¿no? Por supuesto. No quiero quedar... Pero ya sé, No, Ernesto, yo ya sé con quién estoy hablando, y si alguien escucha esta conversación también sabe quién sos vos y cómo pensás, así que descuidate. Yo simplemente quería agregarle ese matiz para que no quedara únicamente todo del lado de la inescrupulosidad de la oposición, sino que uno a veces deja espacio político para que la oposición tenga más poder del que debería tener. Así es. Es la batalla de siempre, ¿no? Es la batalla política, que es dinámica, es cambiante. Totalmente, totalmente. Ahora, volviendo al presente y pensando en el futuro inmediato, ¿no te parece que habría que insistir desde tu lugar, desde el lugar de los dirigentes políticos que aspiran a recuperar niveles de independencia política, social, de soberanía política, de justicia social, de democracia más profunda, superando los límites de lo estrictamente formal y procedimental? ¿No te parece que habría que insistir con este objetivo que se fijó Massa, por lo menos en la narrativa, de unidad nacional? Porque, es decir, trabajar para recuperar a los radicales, a los socialistas, a los peronistas, construir un gran frente en donde por ahí a lo mejor hay que retroceder respecto de algunas expectativas que se tuvieron en algún momento. El ejemplo más claro es el kirchnerismo duro, pero para poder enfrentar a esto que se va a iniciar en unos días, que es muy fuerte. ¿No te parece? Sí, yo creo que el propio ritmo de la política nos va a llevar a eso. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en la Argentina hay una grieta, pero hay que ponerla en el lugar correcto. Ese es el tema. La grieta no está entre un trabajador y otro. La grieta está entre el que explota la economía del trabajador. Es decir, la grieta está con el tipo que me remarca los precios. Cuando no me refiero al almacenero, me refiero al monopolio que distribuye y que concentra, contra los fugadores seriales de divisas, contra los que
expolian saquean el petróleo, el litio, ahí está la grieta. Y eso significa que para poder enfrentar a esos sectores que son muy, muy poderosos, cuanto más masa social vos construyas, social, política, cultural, económica, sindical, es fundamental. Así que sí, estoy completamente de acuerdo. Claro, con las dificultades que tiene toda derrota, vos lo decías también, en comunicaciones que teníamos fuera del aire y en algunos mensajes que has enviado ya por las redes, hacías un comentario sobre el carácter, sobre la fuerza centrífuga que fragmenta y dispersa a las fuerzas políticas en la derrota, a diferencia de lo que ocurre cuando hay un triunfo, ¿no? Entonces, la tarea ahora es ir recuperando, ir reagrupando a eso que se fragmentó, ¿no? Sí, bueno, pero por eso te decía, yo creo que si se da realmente el ajuste fiscal que dice Milei con la dureza que tiene, eso le va a doler a muchos sectores, inclusive a algunos que lo han votado, ¿no? Porque inclusive yo hago un análisis de que él supo interpretar con más inteligencia, con más cercanía que nosotros el fenómeno de la economía informal. Pero la economía informal también va a sufrir el ajuste, porque aunque ya no tenga derechos de por sí, por lo tanto vos no le podés sacar a alguien algo que no tiene, pero sí, si un cuentapropista, digamos, ya sea un repartidor de comida, como un microemprendimiento de cerveza artesanal, como un changarín, y que le proveía servicios a una persona que tenía trabajo formal, y esa persona que tiene trabajo formal o lo pierde o le bajan el salario abruptamente, también va a repercutir sobre la economía informal. Entonces la gente se va a dar cuenta, mucha gente se va a dar cuenta que la libertad es un concepto que está muy vinculado con el de la solidaridad comunitaria. Es decir, nadie es libre. Es decir, si yo estoy solo en el mundo, soy libre, porque nadie me impide nada, pero tampoco tengo comida, tampoco tengo vestido, tampoco tengo nada. Quiere decir que la simbiosis, digamos, entre lo individual o lo singular y lo comunitario es parte de la condición humana. Este hombre nos trató de hacer creer que la libertad era un concepto absoluto y no es un concepto vinculado con la responsabilidad social. Es decir, que para tener libertad hay que tener capacidad para ejercerla. Si uno no tiene nada, nadie le impide nada, pero tampoco puede sobrevivir. Creo que eso se va a ir viendo y eso nos va a ir permitiendo generar una movilización más grande. A veces hay que llegar a estos puntos para poder retornar con más fuerza, ¿no? Y tengo ese anhelo y creo que vamos a trabajar juntos para esas cosas. Para cerrar, no quiero dejar de comentarte algo que escuché ayer, una conversación en público de dos periodistas que respeto muchísimo, creo que vos también. Uno es Gabriel Fernández, el director de Radiográfica y de la Señal Medios, y otra es Liliana Samuel. Y en esa conversación coincidieron en la necesidad de ajustar un poco algo que se da por sentado y que me parece que es importante como para elaborar un buen diagnóstico de la situación. Se da por sentado el índice de pobreza, el 40%. Lo decía Gabriel Fernández ayer, 40% de pobreza. Esto es un valor aceptado por
por propios y extraños, por amigos y adversarios, por amigos y enemigos. Y en realidad ahí, lo señalaba Gabriel, se incluye todo el sector informal, que no está registrado. Entonces, al no estar registrado, se suma a ese índice de pobreza. Y los trabajadores informales, los vendedores de, qué sé yo, en la salada, mucha gente que forma parte de ese colectivo, gente que gana a veces buen dinero, pero que en las estadísticas aparecen como integrando ese 40% de la pobreza. Y Liliana Samuel le decía, bueno, ahora sí, que con estas políticas que prometen ser aplicadas, y parece que va a ser así nomás, ahí sí que vamos a tener 40% pobreza real, y no va a haber un disfraz estadístico. ¿Cómo ves esto? Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que este fenómeno tiene una complejidad grande, porque no hay tampoco un solo indicador de pobreza. La pobreza no se mide únicamente por el nivel de ingreso, porque vos podés tener un ingreso bajo con relación al precio de la canasta básica, pero si al mismo tiempo tenés un subsidio en las tarifas, un subsidio en los medicamentos, Salarios un subsidio indirectos. en la educación. ¿Cómo? Salario indirecto. Claro, por eso. O, por ejemplo, a veces se mide la pobreza en términos de que una persona ingresó en la pobreza porque perdió una familia, o de las dos personas que trabajaban, una dejó de trabajar o gana menos, pero al mismo tiempo mantiene su casa, mantiene su nivel aspiracional. Así que es un fenómeno complejo. A mí lo que me parece muy bien es en complejizar esta conversación, este tema, porque no es un tema que se pueda leer como blanco o negro. Cuando vos sí haces un ajuste y echaste a determinada cantidad de miles de personas, ya sea del Estado o del gremio de la construcción, porque paralizaste la obra pública, ahí sí se va a notar claramente, porque el fenómeno va a ser mucho más compacto, va a ser más homogéneo, digamos, ¿no? Así que, pero lo que sí me parece muy bien es darle un giro, digamos, a esta conversación y no quedarse en términos de blanco-negro con lo que te diga una estadística. Carlos, si existe otra conversación de estas características que se aleja bastante de una nota periodística tradicional, pero me gustaría que, si tenés posibilidades, que habláramos de otros factores que se avecinan, en particular de la violencia. Hay un ejemplo de esa situación terrible que sucedió en un colectivo de la línea 561, si no recuerdo mal, en el sur de Gran Buenos Aires, en el que una mujer de contextura robusta, de mayor capacidad física que una maestra que viajaba en ese mismo colectivo, le propinó una paliza terrible, que podría haber terminado en algo muchísimo más grave de lo que fue, desde el punto de vista del sufrimiento físico de esta maestra, porque era lesbiana. Y vos sos una maestra lesbiana, y epítetos brutales. Y esto sucedía mientras esta mujer, la maestra, gritaba, el chofer del colectivo gritaba que parara, por favor, ese colectivo, y el chofer seguía, impávido, y el resto de los pasajeros, gente pobre, gente humilde, no decía ni mu. Intervino este episodio, finaliza porque un pasajero, un hombre,
la toma, la detiene a la mujer que golpeaba, y le dice, bueno, ya está, ya la golpeaste, pará porque yo, si no parás voy a llegar tarde al trabajo, me tengo que bajar. Bueno, sobre esto tendríamos que poder hablar. Sí, habría que hacer una película para un Oscar, ¿no? Pero No, lo desconocía, no conocía el episodio y sí, bueno, no, por supuesto. Es mucho peor de lo que acabo de contarte. Bueno, pero es un resumen, vendría a ser una especie de compendio de sociología argentina, ¿no? Y también mundial, porque no mundial, pero se podría aplicar a otros lugares también. Sí, la verdad que es una pintura de la época, ¿no? Por eso habría que hacer además un documental, una obra de arte, una película, algo, porque con sentido formativo, didáctico, ¿no? Porque la verdad que todas las conductas, todos los actores que me planteaste, el actor anónimo que es el pasajero que no sabemos quién es, el que tenía que ir a trabajar, las dos protagonistas y el chofer ya te dan una pintura de los distintos sectores de la sociedad y la conducta que estamos asumiendo y los riesgos que corremos cuando proliferan estos mensajes de odio tan fuertes, ¿no? y de resentimiento y de hiperindividualismo y antiderechos. Sí, la verdad que es un atentado a la propia sentido comunitario que tiene que tener y humanista que tiene que tener la condición humana, y la política tiene que no puede ser ajena a esto. Esto es un fenómeno político el que me estás narrando, además de social y interpersonal. Así es. Bueno, Carlos, muy agradecido por... Bueno, Ernesto, yo también, completamente agradecido. Es una de las últimas conversaciones, como decía Neruda en el poema 20, ¿no? Una de las últimas conversaciones que yo tengo desde fuera del país. Ya la próxima la tendremos de regreso a la Argentina, que es lo que estoy buscando y queriendo y deseando desde hace tanto tiempo. Bueno, un abrazo grande desde Buenos Aires hacia allí. Bueno, Ernesto, para mí fue un placer. Un abrazo enorme. Chao.